Periodistas. Aida Manso, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Jesús Manuel? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, aquí esperando a Qué bueno. los compañeros a ver quién Pues a ver entra. si se conectan y si no, pues ya ni modo. Si no, a ver qué hacemos. Leí unas frases en un artículo que se deriva de una entrevista en una cadena de radio a una psicóloga en España, que habla, entre otras cosas, de que le ha subido la chamba en la pandemia, que tiene más trabajo que antes, que pensaba que no iba a ser así y que la verdad es que está yendo bien. Ella se dedica a asesorar a jugadores de fútbol, directores técnicos de algunos equipos famosos en España. Entonces, pues, tiene un trabajo muy interesante. Y le preguntan en la entrevista, ¿qué hay con la empatía? Dice, la reportera dice, aprende a ser empático. Y las respuestas de ella me dan pie a presentarte este tema. La psicóloga dice, hay una tendencia natural a hacer lo que nos han hecho. Si no fueron empáticos con nosotros, nosotros no podremos ser empáticos. Claro. Dice, si no te han querido, seguramente no vas a saber querer. Si no te han escuchado, seguramente no vas a saber escuchar. Y define todo esto en relación a que el pasado fue construido por los fuertes, por las personas fuertes, los de carácter, de espíritu fuerte, y el futuro lo van a construir las personas que tengan sensibilidad. Me gustó. ¿Cómo lo ves? Suena interesante, ¿no? Sí, me gusta lo que plantea porque esto ya está bastante probado. Es decir, la empatía es algo que adquieres en función de lo que estás viviendo. Si tú vives en un ambiente empático, pues claro que vas a aprender a hacerlo. Pero si por el contrario tú vives en un medio en el que te rechazan, te excluyen, pues lo que vas a aprender es otras cosas completamente diferentes. La empatía no va a caber en ti porque no es un concepto que tú hayas adquirido. Es decir, tú tienes que adquirir las cosas por lo que estás viviendo en el momento de tus primeros años de vida. Por eso es tan importante el saber en un momento dado si tú fuiste creado con deseos de tener un hijo o si de repente los papás decidieron que o se les escapó y por ahí vino el problema, ¿no? Esto define toda, dice por ahí Erickson, infancia es destino, de tal forma que toda esta situación es algo que te va a acompañar toda tu vida porque además se va a ir reforzando momento a momento de tu vida. Quien al inicio fue rechazado, no fue bien recibido, todo el tiempo que va a seguir con esta familia va a continuar con estas características. A lo mejor puede haber una forma de compensar lo que tú no tuviste, que tienen una actitud de sobreprotección, como la culpa por no haberte aceptado, por no haberte querido, entonces se convierte en una sobreprotección. Pero la sobreprotección es destructiva, eso no te ayuda, eso no te genera una empatía, eso no te genera un deseo de estar con el otro, de ponerte en el lugar con el otro, de intentar entender a las personas, sino que te vuelves una persona apática, recluida, aislada,
y no tienes este componente, ¿no? Por eso es muy importante y tiene toda la razón. Si tú no has amado, si tú no has sido amado, no puedes amar. No puedes dar aquello de lo que careces. Y esto lo ha trabajado mucho el doctor Eric Fromm. Si tú no fuiste querido, no vas a querer. Si tú no fuiste amado, no vas a amar. Porque es un concepto que lo adquieres y si no, no lo tienes. Es como el Alzheimer. Tienes Alzheimer del amor. Tienes el olvido no lo incorporaste nunca, ¿no? A ver, una familia que tiene un bebé que no es deseado, que Sí. es accidental, que es producto no quiero pensar en una violación, que sería un caso ya como más definido. Simplemente no querían otro bebé y ahí viene otro. Ese niño va a nacer ya predispuesto al rechazo, a no ser querido, o No es algo que se necesariamente. va aprendiendo. O sea, a lo mejor en el momento de nacer los padres cambian y le manifiestan cariño y le manifiestan amor, Claro. se corrige el asunto. Pero cualquier persona que viene al mundo y que es rechazada a lo largo de su infancia, ¿a dónde vamos? Estamos creando una sociedad que no sabe querer. Cualquier persona que cuando nace ya en su adolescencia no le escucharon sus papás, jamás lo tomaron en cuenta cuando sea grande, cuando tenga poder, cuando tenga trabajo, cuando sea un hombre de negocios, va a ser igual. La psicóloga esta hacía referencia, ponía un ejemplo, en el sentido de que cuando tú vas a un restaurante, si los meseros te tratan bien, si son amables, si son corteses, quiere decir que ellos también los están tratando de la misma manera sus patronos. Pero si te tratan mal, quiere decir que los patrones los están tratando mal. Si entras a un hogar y ves cómo tratan los niños a los nuevos visitantes, si son groseros o si son educados, si son amorosos, si son respetuosos o no, quiere decir que así es como los tratan sus papás. Sí hay una relación de esto. Bueno, en el ejemplo que ponías, no se puede decir que per se, ¿no? Es decir, no por el hecho de que no querías el embarazo, ya no tenías planes de embarazarte y de repente, pues resulta que sí lo estás, no necesariamente implica que va a ser un niño con problemas. ¿Por qué? Porque los papás pueden cambiar ok, no lo querían, no lo planeaba, mejor dicho, no es que no lo quería, es muy diferente, decir, no quiero, a decir, no lo tenía yo planeado. Pero a partir de que me entero, mi actitud como padre puede cambiar completamente y entonces tú puedes decir, ok, no estaba planeado, pero ya en estas condiciones sí lo acepto, pero de hecho, no de palabra. Si tú ya terminas aceptándolo y está ahí, la actitud va a ser completamente diferente. El problema es seguir con el rechazo, porque entonces toda su vida tú se lo vas a hacer saber de diferentes maneras, no verbal, sino a través de conducta le vas a hacer saber que no lo quieres, que no lo aceptaste de diferentes formas. Por eso digo, puede haber el que no lo pensabas y ya se dio, pero tu actitud puede cambiar en ese momento y hacer las cosas bien. El problema es cuando viene ya el rechazo y dices, no quiero y no me interesa y tampoco haces nada, porque esto sí hay estudios que se han hecho en criminología, es un área que ha trabajado mucho esta parte, y en donde se ha visto que una gran cantidad de personas que terminaron cometiendo delitos de diferente índole, analizaron el origen y un gran porcentaje. Incluso hay un autor mexicano que trabajó mucho esto, ahorita recuerdo el nombre, trabajó mucho esta parte y encontró que el 99% de los niños o de los adolescentes que habían cometido delitos venían de un origen de rechazo. Esto se trabajó mucho en Estados Unidos también. Y fue a partir de que empezaron a modificar esta cuestión de la despenalización del aborto, porque se dieron cuenta de que las edades entre 14 y 29 años era donde más delitos se estaban cometiendo. De tal forma que se hizo un estudio transversal
en donde años después empezaron a ver qué edades eran las que disminuían los delitos después de la despenalización del aborto, 14, 15 años después, y encontraron que esas edades en las que era tan común la cuestión delictiva se disminuyó. Y esto fue atribuido a que entonces ya las parejas o las personas o lo individual o pareja tenían la posibilidad de decidir si querían embarazarse o no, que esto hacía una gran Oye, diferencia, ¿no? esto llevado al terreno del racismo tendría también el mismo enfoque a los esclavos, los hijos de los esclavos que ya no lo fueron, los nietos de los esclavos que ya nacieron en un sistema político diferente en los Estados Unidos, en África, el apartheid, el mal llamado indio, el indígena mexicano, que es rechazado por alguna casta privilegiada, y no me refiero a los de Yucatán, sino en términos generales a la nación mexicana. ¿Pasará algo así similar? El problema aquí es de los que vivieron todo este rechazo, porque toda genéticamente traemos esclavitud. cargas de nuestros ñoños y más Sí, atrás, ¿no? sí, sí, por eso también se plantea que nosotros cuando estamos ante una clase diferente de, por ejemplo, de otro país, el mexicano, y esto se ve mucho en el deporte, ¿no? Que el mexicano se hace chiquito. Es cuando empieza a fallar, ¿no? Cuando te toca estar con un equipo de un país de primer mundo, de Qué inmediato viene esta fuerte, actitud y aquí es donde entra la cuestión de la psicología del deporte qué para cambiarles como fuerte. el chip, pero imagínate cómo vas a cambiar un chip que como dices tú has mamado, que lo tienes ahí y por más que te digan, no, mira, tú eres fuerte y échale ganas y tú puedes, pues si en el fondo te sientes tan poca cosa, pues no va a ser fácil que te cambien el aspecto de que tú sí puedes, porque ya lo traes en sí mismo. A ¿Será lo por mejor, eso esa parte de los gritos de en los Juegos Olímpicos o en claro, las cosas, sí se puede, o el éxito político o el éxito de un deportista, de un boxeador, sí se pudo, sí se pudo? O sea, claro. traemos eso, esto tendría que ver con un defecto de la empatía que tenemos como nación mexicana. Yo creo que tendría más que ver con la inseguridad que tenemos como seres humanos, con todos estos prejuicios, el no sentirte una persona fuerte, precisamente por los antecedentes que ya traes, que a lo mejor a nosotros no nos tocó, pero sabemos que generaciones atrás fueron muy lesionadas y vemos ahorita que también sigue habiendo mucho clasismo y mucho racismo. Lo vivimos día a día en el contexto en el que nos movamos, en todo lado se ve. Entonces sí lo traemos arraigado todavía, ¿no? Por eso toda esta cuestión de reivindicar al indígena, porque cuando te dicen eres un indígena, es peyorativo. Esto incluso se percibe como una agresión. Todavía no tenemos ese orgullo del indígena, del que trabaja en el campo, sino que hay que intentar ser algo más para poder trascender, ¿no? Y dejar atrás los orígenes que teníamos, ¿no? Yo creo que por ahí está, y precisamente lo que tú dices, en los juegos hay que reforzar que sí se puede, que tú eres grande, pero es incluso entre ellos mismos, las porras que ellos hacen, en función de esto, los entrenamientos que tienen a la hora, por ejemplo, de los medios tiempos, viene todo un coach ahí a meterles ideas de que tú puedes, tú vas a hacerlo mejor ahorita que salgas, como una especie de lavado de cerebro, pero que si en el origen no lo traes, pues poco se puede hacer a final de cuentas y los vemos en los grandes fallos que tenemos y que nos terminamos conformando con lo que se haya logrado, lo poquito que se haya logrado, ¿no? Pues sí, pero no me fue tan mal. Sí. Reenfocando al inicio, si no nos quisieron, si no nos enseñaron a querer, no sabremos querer. Si no nos escucharon, no sabremos escuchar. Sí tiene mucho que ver y sí es algo fundamental, pero te voy a decir, ahorita se ha comprobado también que hay personas que son resilientes, es un término que ha trabajado mucho en la actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que han pasado las peores condiciones en su vida, sin embargo,
lograron rescatarse ellos mismos. No se quedaron en esta cuestión de rechazo, de agresiones, de maltratos, sino que pudieron superarlo, pero no podemos generalizarlo. Hay personas que sí lo logran hacer y hay otras personas que no pueden con esto. Por eso se habla de gente resiliente. A pesar de todas las condiciones en contra, salen adelante, ¿no? Entonces, no es una regla, pero sí cuenta mucho la situación en la cual tú eres aceptado o no por la familia que te tocó, en la que estás, ¿no? Definitivamente sí va por ahí, ¿no? Sí, Fromm también lo decía, ¿te acuerdas cuando hablamos de la biofilia, no? sí, Es claro. un término más viejo a lo que ahora se maneja como la resiliencia. La resiliencia es un término nuevo que viene de la física, pero Fromm ya lo decía y alguna vez lo comentábamos contigo, ¿no? En algún comentario que yo te hice, ¿no? Y creo que pues las condiciones tuyas son muy diferentes a todas las personas. Todos tenemos diferentes condiciones de vida, pero cada quien también tiene la alternativa y la posibilidad de quedarse en algo o de salirse de esta situación, que no sea determinante. Claro. Cuéntame de la otra premisa que presenta esta psicóloga, que ahora te daré su nombre porque no lo tengo aquí anotado. El pasado fue de los fuertes y el futuro va a ser de los sensibles. Pues habría que ver en qué lo fundamenta, porque la sensibilidad no es un atributo que se esté fomentando, porque parecería que la sensibilidad se termina manejando como una debilidad. Lo importante es ser fuerte, ser líder. Y esto hasta la fecha nos lo siguen manejando a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel laboral. Toda esta cuestión de hay que formar líderes, gente que sea fuerte, pero la parte sensible no es algo que se fomente. A ver, parto un poco de la historia. Los pueblos guerreros, Aida, Sí, en el pasado, en los imperios, Gengis Khan, los griegos, los persas, sí, tenían que prepararse para la guerra, claro, para poder sobrevivir, ¿no? claro, pero Hoy día, salvo los rusos y los ucranianos, que ahorita están con algún conflicto, y el señor Biden que ya se quiere meter, los demás pueblos realmente no nos preparamos para la guerra. Bueno, el mexicano para la guerra contra el narcotráfico, que, para muchas, que muchas la vamos guerras. perdiendo, pero no estamos preparados para la guerra contra el hambre, para la guerra contra el analfabetismo, para la guerra contra la violación de los derechos humanos, para la guerra contra el desprecio de los diferentes, para la guerra contra los homófobos. No sé, digo, un montonal de temas que podrías poner ahí. Y entonces por eso la psicóloga dice, el futuro es de los sensibles, la gente que tenga la sensibilidad para entender, para adaptarse, para convivir, para tener empatía con el otro. Sí, definitivamente a nosotros no nos han entrenado para ninguna guerra más que para guerritas internas que tenemos que vencer día a día, ¿no? Pero la cuestión me hace un poco de ruido lo que plantea la psicóloga, porque te digo que no es un atributo que se esté incrementando, vamos, en la medida que tú eres sensible, se te maneja como que eres débil, como que tú tienes que ser fuerte, no sensible, porque el ser sensible te debilita, te hace, te expone ante los demás. Entonces, por eso lo veo difícil que se pueda generar esta sensibilidad a nivel grupal. Yo creo que no va por ahí, no porque no lo sea. Yo creo que efectivamente la gente sensible tiene más posibilidades tanto de salir adelante en lo personal como en la institución o donde tú te manejes. Pero que es algo que vayamos a fomentar es donde yo discrepo un poco con ella. No sé cómo lo fundamente, no No, conozco el artículo. no es que lo fomente, simplemente trata de poner los parámetros de las sociedades que pueden triunfar. Antes eran las que se preparaban por la fuerza para la guerra y ahora considera que serán
las que se preparen en desarrollar la sensibilidad de sus ciudadanos para entender lo que pasa. Y ponía como un ejemplo, quizá eso me faltó meterlo ahorita en la conversación, lo que está pasando con la pandemia. ¿Cuánta gente ha dejado de ser o de aparentar lo que era porque está encerrada? ¿Cuánta gente ha tenido la sensibilidad de reinventarse para salir adelante pese a lo que está sucediendo? ¿Cuánta gente ha descubierto su capacidad de vivir en soledad, casi de ser un ermitaño? ¿Cuánta Sí, gente ha perdido la capacidad de buscar el afecto del otro porque no lo puede abrazar, no lo puede besar, no lo puede tocar? Porque hay una condicionante en relación con la salud, con la higiene, con todo este asunto. ¿Cuánta gente se ha refugiado en la depresión y ha evadido la relación con el otro por miedo a contagiarse? O sea, yo sí conozco gente, no sé tú en consulta, y me imagino que tendrás muchos más comentarios de esto. ¿Cuánta gente tú conoces que te dice, oye, nos vemos, sí, pero a 2 metros y que no vaya nadie más? sí, Hay temores, hay sí, sí. temores. Sí, sí, ¿te ha pasado? Hay temor a la gente. Hay temor a estar en contacto con otra persona. Sí. Oye, esto me puse a pensar un poco en la época en la que había la peste negra, la peste bubónica, Ujú, la lepra, claro. cuando comenzaron los idosos. ¿Te acuerdas cuando comenzó el caso del Sí, actor aquel famoso en los Estados Unidos y la señora que denunció a un hotel en Las Vegas porque según esto se había contagiado al meterse a una alberca? claro. Hoy día nos da risa, como dentro de unos años nos dará risa lo que pasó de los contagios y de la mascarilla, el cubrebocas y el gel que sirve y los tapetes de los centros comerciales que no sirven para nada. Así es. Este, o sea, Así es. esto nos dará risa quizá después, pero en este momento no. Y entonces, si te ubicas en el contexto de lo que estamos viviendo, de la pandemia, del encerrarnos por voluntad, por decisión o por necesidad o por instrucciones, este, perdemos la sensibilidad, nos hacemos menos sensibles, nos hacemos fuertes, o esto nos hace ser fuertes en el entorno de la sensibilidad. Acuérdate del ejemplo ese que puse hace algunos meses del general que le hicimos un homenaje en una escuela en donde era yo consejero en Toledo, en España, que le hicimos un homenaje porque este señor fue el que permitió a los cocineros del mundo ir a los frentes de guerra en Afganistán y en algunas partes. Y el general se soltó a llorar. Y él decía, es que a los militares y a los hombres no nos permiten llorar, no nos enseñan a llorar. Aplicado esto a lo que la psicóloga, ahorita te digo el nombre porque se Ok, llama Inma Puig. Inma Puig es el ok. nombre, tiene un podcast, tiene muchas entrevistas y es asesora de varios restaurantes en España y de varios equipos de fútbol. este, Inma Puig, catalana, por supuesto. Pero este asunto de no saber llorar y de llevar esto a la escena de que si no sabes querer, si no te quisieron, no sabes querer, si no te escucharon, no sabes escuchar, si no te amaron, no sabes amar, si no te dieron la oportunidad de mostrar tu sensibilidad, no vas a desarrollar tus aptitudes como poeta o artista o qué sé yo. ¿Cuántos jóvenes, cuántas mujeres han dejado su vocación por la imposición de la carrera al estilo de la familia? El hijo del ingeniero que tiene que ser ingeniero, el primogénito, porque si no se va a perder la tradición de la familia, de que el abuelo también fue uno de los grandes ingenieros, fundador de la escuela de ingeniería de la Universidad Fulana de Tal, o el médico. Pero ¿cómo si tu abuelo, tu bisabuelo, médico de Francia se vino para acá? Tú tienes que ser médico. Te imponen. ¿Y cuántas frustraciones hay en la vida Ujú, claro. por esta Sí, disciplina, por esta manera de ser?
como el hijo de los militares en las películas en los Estados Unidos, que a fuerza los mandan a la academia de West Point o como se llamen estas, para que sean hombres, que se enseñen a ser hombres, que los traten como trataron al abuelo, como trataron al papá, para que Escuelas tengan el militares. carácter nacionalista, el carácter patriótico, etcétera, 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 etcétera. Sí. ¿Cómo ves? No, pues son muchas cosas las que Está has tocado. interesante, ¿no? Muchas cosas, empezando por la última, ¿no? Sí. Fíjate cuánta insensibilidad hay en estas familias, hablando de esto, que lo que te llevan a hacer es aquello que la familia quiere. Esto es muy común cuando un hijo dice, yo quiero estudiar, se me ocurre, filosofía, que lo he oído mucho. La familia, ¿qué le dice? ¿Y de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? Sí, o sea, no vas a encontrar trabajo. ¿De qué vas a vivir si no va a haber trabajo? Oye, es que yo quiero hacer estudiar literatura. De eso no se vive. Sí, toda esta insensibilidad que existe para conducirte en tu futuro, cuando la realidad es que con ninguna carrera primero lo tienes garantizado que vayas a tener trabajo y que vayas a vivir de eso, ¿no? Pero ya desde ahí, cómo te están llevando a una cuestión materialista que te vaya a dejar algo, ¿no? Entonces, te das cuenta de cómo desde ahí ya empezamos mal. Comentabas tú la cuestión del pasado. Efectivamente, cuando lo del SIDA, tuvimos muchos conflictos. Te daba miedo hasta tocar a alguien que sabías que tenía SIDA porque te podía contagiar. No sé si te acuerdas cómo Claro. empezó todo esto, ¿no? Era una cuestión era la peste, ¿no? Y no sé si tú supiste, pero ¿te acuerdas de esta gran tanatóloga, la doctora Elizabeth Kubler-Ross? La fundadora La fundadora de la del concepto tanatología, de la tanatología, por supuesto, sí, ella sí, convivió durante con muchos muchos años pacientes con con SIDA, enfermos ¿cómo se llama? Cuando estás ya al borde de la moribundos, con los moribundos, moribundos, y muchos de ellos hospitalizados sí, en Nueva York, en un hospital de Nueva York, especializado en el SIDA. sí, Y ella se metió a convivir con ellos y a así es. enfrentarlos y a hacer sus estudios. Es una labor interesantísima la de esta mujer. Pero ¿sabes lo que le pasó? Le quemaron su casa. Ah, sí, por supuesto, porque los Sí, reaccionarios de la época, claro, sí, por claro, supuesto, claro, sí, porque ella era sí, la que iba a contagiar y a todo esto. Sí, yo leí su sí, biografía y algunos de sus libros, el tema este de la mariposa, todo aquel asunto claro. de, Y porque ahí se perdió uno ha leído mucho de, como peluquero casi de todo. claro, se perdió mucho de su obra también porque Le quemaron quemaron. gran cantidad de material que ella ya había investigado, pero era todo esto, era otra pestosa más, otra que podía también enfermar a la sociedad por estar con los pacientes con SIDA, ¿no? Entonces yo creo que esto habla de una gran insensibilidad que nos han fomentado el sistema que hemos vivido. Porque fíjate, ¿a poco no? Si ahorita hubiera sensibilidad a partir del COVID, no era para que se hubiera quitado las patentes de las vacunas y se hubieran dado a todo el mundo, hasta por conveniencia de los países poderosos. ¿Por qué estamos en esta circunstancia? Porque no les ha podido llegar a todos. Si esto se hubiera repartido por partes iguales, sería otra cuestión la pandemia, definitivamente, pero no hay Bueno, la el ejemplo es sensibilidad. África. No, sí, pero El ¿cuántos países ejemplo, de... el ejemplo Sí, del racismo, el ejemplo de la gran diferencia económica del que tiene dinero y el que no tiene, es África. claro, Y por claro, eso en África el virus muta. Y por sí, eso se por genera supuesto. otro virus nuevo. Ahora ya salió otro nuevo, el B no sé qué 2, que todavía no saben ni cómo, ni por dónde, ni la vacuna si servirá o no. Pero Uh-huh. no en el fondo esto es una venganza, no en el fondo es una reacción de la naturaleza al desprecio por los pobres. fíjate, fíjate, los Que, chinos, ahí surgen todo, ¿no? Que si sí, lo sí, inventaron o que si se les escapó o que si lo que tú quieras, ahí está que el tema. lo crearon, ¿no? Y Los todo eso que chinos hay. ahorita en este momento detectan algo y cierran fronteras y cierran todo y millones de personas
ahí se quedan en sus casas. Hacen hospitales en un día. Hacen hospitales en un día. Bueno, en los Estados Unidos, la reacción de los republicanos, sobre todo los fundamentalistas que los hay en los Estados Unidos y en muchos países, los antivacunas, Sí. ¿no? En contra de la disposición de esto. Entonces a los Estados Unidos les sobran las vacunas, se las mandan a México, se las mandan a Brasil, se las mandan a Argentina, se las mandan a donde tú quieras. A los africanos los desprecian. Sí. Y en África se asienta el condenado virus, se muta, se perfecciona y contamina a los países hiperdesarrollados del primerísimo mundo. Holanda, Bélgica, Dinamarca, otra vez. A los poderosos. Y ahora a los Estados Unidos, a los poderosos. Entonces, o sea, como que de sentido común habría que considerar que si no queremos que esta plaga, esta pandemia o las que vengan, porque seguramente no será la última, no sé, en el 22 apenas de este siglo, si no nos preocupamos porque todos tengamos las mismas posibilidades y oportunidades en lo económico, en el acceso a la salud y a la educación, a la realización como personas, seguirá habiendo pateras que crucen en el Mediterráneo para trabajar en Europa como mojados. Seguirá abriendo el tráfico de personas en México, los polleros seguirán funcionando, las caravanas de migrantes de Centroamérica seguirán llegando y las enfermedades seguirán transmitiéndose. Claro, por supuesto. Mientras unos cuantos tienen todo, absolutamente todo. Y ahí está la insensibilidad. Esa es la... Porque, porque no hay sensibilidad. Claro, no se dan cuenta que se les va a revertir todo aquello el día de mañana. Y bueno, ya lo estamos viendo ahorita, ¿no? Pues sí. Ya se dieron cuenta que o hacen algo por todos los demás países, o de veras esto va a ser inacabable. Mientras haya un país que no tenga las vacunas, esto no se va a acabar nunca, o por lo menos no se va a controlar. Yo creo que acabar no se va a acabar, pero se puede controlar. Pero si no tienes la sensibilidad para darte cuenta por tu propio beneficio, ya no porque te interese el otro, por tu propia población, si ni siquiera eso te interesa, pues estás amolado, ¿no? Definitivamente, y por ahí viene la falta de empatía. Precisamente aquí es donde se nota más que no hay empatía, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate cómo fuimos de un lado a otro y regresamos al mismo. Sí, claro, es que todo tiene que ver con todo. Los poderosos no tienen la empatía con los pobres. ¿No? Y ahorita les está regresando esta falta de empatía con todo esta enfermedad, ¿no? Terrible. Sí. Pero bueno, si de aún así se dan cuenta, dices tú, bueno, ¿qué se necesita para que entonces puedas pues recapitular lo que estás haciendo? Si ni con esto que te llega ya a casa, que es donde dices, bueno, es lo donde a mí me importa, lo que a mí me interesa, si ni ahí te está llegando, quiere decir que no hay ya no digamos empatía, ya no hay interés ni por los tuyos. Así ¿No crees? Así es, así es. Ahora, decían los sociólogos, la gente que se dedicó a estudiar a la sociedad, la evolución de la sociedad, se defendía a la familia como el núcleo de la sociedad. ¿Te acordarás de esa definición? Sí. Que a nosotros nos tocó todavía estudiarla, ¿no? A mí me dieron todavía la materia de sociología. Sí, sí, y sí. de sociología mexicana, además, en preparatoria. Ya la familia no es la célula de la sociedad, o la familia como la concebíamos en aquellos tiempos. Ahora hay que hablar de familias. Familia pueden ser dos hombres o dos mujeres, o un hombre o una sola mujer, etcétera, ¿no? Ya tenemos una concepción diferente emanada o de la evolución o de la sensibilidad o de que la inteligencia se nos desarrolló un poquito más porque nos alimentaron mejor. Ya no hay eso de que hombre con mujer y mujer con hombre, y todo lo demás es inaceptable. Las formaciones de la familia, por tanto. Habría que empezar a trabajar en este proceso a través
de desarrollar, de aceptar la tolerancia y la empatía entre nosotros mismos, entre nuestros Claro. familiares, entre nuestros vecinos, entre la gente que nos rodea. ¿Podría esto irradiar el cúmulo de felicidad empática entre todos y tener una mejor sociedad y mejores países? Pues tendríamos, tendríamos que trabajar por ahí, ¿no? Me vi Pero así como muy pitufo, ¿verdad? lo ¿Cómo se veo, llamaba lo veo. la fundación esta que había hace muchos años? La de felicidad, que promovía la felicidad, ¿no te acuerdas? No, pero yo lo veo muy difícil, ¿no? Que puedas trabajar porque sigue habiendo tanto prejuicio con relación a esto, nada menos que al tipo de familia, porque hasta se tuvo que modificar el Código Civil en cuanto al concepto de familia, porque antes decía era la unión entre un hombre y una mujer. Y ya desde ahí tuvo que modificarse esto porque ya no es la familia, ahora hay que hablar de diferentes tipos de familias, pero hay tanto rechazo todavía a estas cuestiones, hay tanta homofobia, tanta rechazo a las cuestiones del aborto, vamos, la tolerancia es lo que yo creo que no existe, Jesús Manuel. Yo creo que por ahí es por donde hay que trabajar, porque ya ni siquiera es la empatía, por lo menos sé tolerante. Si tú no quieres hacer algo, no lo hagas, Pero no es pero una no, parte de la empatía, la tolerancia, no, no yo creo irían de que, la yo creo mano. que es, sí tiene que ver, aunque es todavía menos que la empatía, porque la empatía es, yo estoy contigo en lo que haces, me pongo en tu lugar, me pongo en tus zapatos y estoy dispuesto a estar contigo. Eso ya sería la empatía, estar como dicen, en los zapatos del otro, ¿no? Pero la tolerancia es menos que, es decir, es un grado menos, por decirlo así, no es que no tenga que ver, es un grado menos. Yo no estoy de acuerdo con esto para mí, pero no implica que no te respeten lo que tú decides hacer. Creo que si ganamos con la tolerancia, ya vamos de gane para posteriormente seguir trabajando la empatía, pero creo que es el primer elemento por el que hay que trabajar, ¿no? Y esto es algo que es esencial. ¿Por qué tienes tú, con qué derecho te sientes tú para acusar, para enjuiciar al otro? Y ahí es donde empieza esta cuestión del no respeto hacia los demás, ¿no? Porque no puedes meterte en las decisiones que otros tomen. Son decisiones de ellos y tiene que haber un respeto y una tolerancia para el punto de vista del otro. Y si se puede, ¿Hasta dónde una de las piedras para conseguir esto es el aspecto religioso, Aida? bueno, es que esto influye muchísimo. La religión se ha metido mucho en todas estas cuestiones, en los valores que la misma religión fomenta. Entonces, alguien que está tan metido en la religión no lo puede sacar de estos conceptos que tiene porque los tiene tan arraigados, porque además estos valores, y lo vemos en psicología, estos valores de lo bueno y de lo malo, decía Freud, entran como cuña, se meten y no los puedes sacar después, se vuelven parte de ti porque es como una introyección, dice él, es decir, te lo tragas así como la comunión, que te tragas el cuerpo de Cristo, simbólicamente, aquí también los conceptos los adquieres de esa misma forma, los haces tuyos. Primero te los hacen creer, después ya los asimilas como tuyos y no te los puedes quitar fácilmente. Y esto además es reforzado socialmente. En los medios, es decir, ¿a dónde va a ir el niño que tiene una formación religiosa? A una escuela religiosa. No va a ir a una escuela liberal, y en esta escuela religiosa le van a fomentar lo mismo que la familia le había hecho creer. Entonces se va reforzando todo este tipo de cosas y después también vas a trabajar en ámbitos que tienen que ver con tu ideología. Entonces es muy difícil salirse de algo en lo que tú ya estás formado y en lo cual tú crees, ¿no? Pero además te aferras y ya se vuelve también aquí una cuestión fanática. Tú ponte a discutir con alguien y es imposible, porque es una cerrazón, no hay manera de argumentar nada cuando hay fanatismo, ¿no? O sea, el fanatismo sería la antítesis de la tolerancia y de la empatía. Así es.
definitivamente. Es mi idea, es mi concepto, y el que está mal y el que está fuera de contexto eres tú. Es más, vives en pecado, tú y yo estoy bien, ¿no? Entonces te descalifico Ajá. por completo. Y ahí ya, bueno, pero ¿y qué sucede cuando lo que haces, lo que hace la persona que se pone en ese papel, lo hace por la fe? O sea, Pues igual, ponen como marco de referencia es que yo hago esto por mi fe, sí, es su bandera, ¿no? o su soporte, Sí, 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 es con lo que ellos se argumentan, ¿no? Pero esto puede ser también, lo hago, pero es lo mismo, lo hago por mi ideología. Pero cuando hay fanatismo, no puedes discutir ni con hasta el que dónde tiene la una ideología. ideología se conserva pura y sana Es- como el pueblo nuevo, bueno y sabio, y hasta dónde en qué instante se pasa al fanatismo. Cuando en Porque, esa mira, ideología, ajá, yo fui formado en mi infancia en escuelas confesionales manejadas por sacerdotes. sí, Quizá en el caso de los salesianos con una gran capacidad de sociabilizar con todas las corrientes, quizá, ¿no? Los salesianos me hayan ayudado mucho en eso. No quiero decir que los escolapios no, pero sí notaba yo una diferencia en el trato, ¿no? En ujú, la forma, en la pronunciación. ah, claro, Los sí, salesianos español, eran mexicanos y los escolapios eran españoles. O sea, a claro, partir de eso había una diferencia en el enfoque. claro, Pero sí me doy cuenta que a lo largo de los años ya del ejercicio profesional en el periodismo, quieras o no, te marcan muchas cosas, lo que te enseñaron, lo que aprendiste, lo que escuchaste, y que es la investigación, es la lectura, es el conocimiento que no lo terminas, sino que estás consciente que debes continuar y seguir aprendiendo cosas, lo que va haciendo que entiendas los nuevos modelos y te vayas no acomodando, que muchos pensarían de ujú, manera, pues, digamos, equívoca, que te acomodas al momento para donde sopla el viento, sino que vas acomodando tus ideas a entender que no todos fuimos formados en colegios confesionales. ¿Eh? así es. Pero también después de que te mueves en otros ambientes, te empiezas a cuestionar cosas. Yo también fui formada en escuelas religiosas, de monjas básicamente, pero conforme vas viendo más situaciones, te vas cuestionando tú mismo lo que está pasando en la vida, ya no encuentras explicaciones en un momento dado en lo que te han dicho, porque no hay explicación. Cuando hay una cuestión religiosa es esto es y punto. No lo discutes, es Sí, dogmático. No sí, hay, no hay punto de discusión. pero ahí es donde entra el respeto Sí, con el otro. Oye, es que fulanito de tal, cuando comemos, reza un Padre Nuestro y da gracias a Dios. claro, Respétalo, claro. Sí, sí, respétalo, ¿no? totalmente. ¿Sí? Como el que se voltea a ver al otro lado cuando un pobre le pide limosna, Ujú, pero todos los lunes va a la iglesia del Carmen a pedirle a la Virgen del Carmen que sus negocios vayan bien, que venda mucho. claro, claro. Sí, sí, eso es lo importante para él. Fíjate, estoy poniendo ejemplos así muy, Sí, muy contrastantes, pero es que eso, como dicen los chavos, es lo que hay. claro, pero es que precisamente es donde está la tolerancia. Tú tienes que respetar al otro y el otro tiene sus creencias y tampoco te vas a meter a cuestionarlas a menos que te pida una opinión. Ahí es donde podrías entrar tú a decir algo, pero si no, tu obligación es te haces a un lado y tú no te metes con lo que está planteando la otra persona. No lo vas a criticar, oye, ¿y tú por qué rezas? ¿Tú por qué haces esto? Al revés, tú tienes todo mi respeto en hacer lo tuyo, pero no quieras que yo haga lo que tú estás haciendo, porque entonces aquí ya viene mi parte de respeto también, ¿no? Ahí es donde yo creo que sería la diferencia entre hasta dónde puede ser una cuestión fanática la ideología,
Si tú eres capaz de dialogar con alguien de cualquier tema, no es un fanatismo, porque la persona fanática esa es la característica que tiene, que no admite otros puntos de vista y cualquier cosa te va a descalificar. Y cuando no puede, se enoja y para la discusión ahí, pero además atacándote. No hay forma de que puedas llevar un diálogo. Yo creo que esa sería la diferencia, hasta dónde una ideología termina siendo ideología o fanatismo, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Las nuevas generaciones que ya son formadas por el Internet, que ya van a colegios diferentes a los que fuimos nosotros, donde no hay, si son monjas, pero ya no hablan de religión, ya no hay misa, No ya es son otra igual. cosa. Ya es diferente el asunto. ¿Hacia Sí. dónde vamos? ¿Vamos a una especie de ecumenismo? No, yo creo que hay de todo, sigue habiendo de todo, ¿no? Una cosa es que no, podrías decir, hay escuelas menos radicales, menos religiosas, pero hay otras completamente religiosas y que se aferran a esto y van a seguir igual. Pero yo no creo que vaya a acabar, creo que va a haber las dos cuestiones. La persona que se va a lo liberal, a lo que puedes discutir de todo, y quienes se van por la cuestión del fanatismo. No creo que vaya a cambiar esa parte, ¿no? Hay Fíjate que para todos. en el Vaticano hace algunos años, no sé si 20 o algo más, se creó el cardenal Ravazzi, es el presidente del Pontificio Consejo de Cultura. Ves que en el Vaticano están divididos en consejos pontificios. Uh-huh. Ravazzi es el encargado del tema cultural y de él depende un puente de plata que se tendió hace muchos años a través de un grupo, de un seminario, de una convivencia, de un, no sé cómo llamarle, que se llama el Patio de los Gentiles, a donde lo mismo van los judíos, que los liberales, que los protestantes, que los mormones, que los ortodoxos, que los hindús, que los del yin yang, que todas las religiones se reúnen en lo que se conoce el patio de los gentiles y se ponen temas para Oh, dialogar y para tratar desde todos los puntos de vista para sacar una conclusión de hacia dónde hay que ir. qué Lleva, interesante, ¿eh? lleva muchos años funcionando. Por desgracia no se le da difusión, por desgracia no trasciende lo que ahí se habla, por Claro, desgracia no hay comunicación de lo que ahí pasa, ¿no? Pero se claro. hace. Qué El patio de interesante los... sería ver las discusiones y a las Sí, conclusiones hombre, a las que se sí, llegan. Pero fíjate imagínate. que, por ejemplo, el Papa Francisco, ha cambiado muchos conceptos que se tenían y que antes era así tajante, ¿no? Esta es la postura de la religión y de la Iglesia Católica y demás. Pero él, una de las cosas que me llama la atención es cuando él dice, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? ¿No? Esto revolucionó pues el pensamiento de mucha gente. Es decir, mucha gente siguió pensando lo mismo, pero ya escucharon de su guía principal, de su autoridad máxima, una postura completamente diferente, ¿no? Aunque Sí, cuando hay fanatismo no oyes esto, te quedas con lo otro, sí, definitivamente. es cierto, es cierto. Pero O bueno, sea, esto es lo finalmente interesante. lo que debíamos de combatir es el fanatismo y la intolerancia. Claro, por supuesto, el respeto por el otro sería tan simple como eso. El respeto por la otra persona, el respeto por lo que piensa, el respeto por lo que siente. Eso yo creo que sería lo básico para tener una buena relación entre los seres humanos. Básico, ya no, y me atrevo a decir esto porque ya ni siquiera es empatía, punto, te respeto y ya. Si hubiera la empatía, estaríamos ya del otro lado, pero ganaríamos bastante únicamente con el respeto. Qué interesante, ¿eh? Y sobre todo,
que no necesitamos ni de Víctor ni de Olinto para llegar a estas conclusiones. Pues ya qué más nos queda decir, ya que no estuvieron. Ay, Dios mío, Ya bueno. nos conformamos con decir, pues no nos No, muy necesitamos. bien, estuvo muy No, si hubiera sabroso. hecho mucha falta haber discutido con ellos. Sí, pero si no lo digo, reviento. De alguna manera hay Este, que sacar que no cumplieron. no, No bueno, es pudo, que no para nosotros, pudieron, no, pues estaban ocupados. hoy estamos grabando, o sea, este es un programa Claro, que estaba salimos del grabado, horario. no todo el mundo a veces puede, entonces pues hay que entenderlo. Sí, Este, uno tiene a veces más mucho, flexibilidad que otros para así mover los es, tiempos, ¿no? así es, te lo agradezco mucho. No, al contrario. Tengo programada ahorita en un instante otra entrevista, ya ¿Ok? ajena a todos estos temas, pero bueno, muy interesante el tema y muy sabrosa la plática con Aida Manso. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, Aida. Que te vaya Hasta muy luego. bien. Que estés muy bien. Cuídate. Venga, buen día. Bye. Hasta luego. Berenice Vidal Castelar, muy buenos días, gerente del Centro Histórico de el municipio de Puebla, un cargo que me da como envidia. De veras, No, me da como envidia, dirían, de la buena, porque es que estar trabajando en el centro histórico es una dicha, es un placer, hombre. Buenos días. muy buenos días, Jesús Manuel. Aquí muy agradecida por la invitación y con mucho gusto de compartir con tu auditorio. No, gracias a ti. Bueno, a hablar del centro histórico es a hablar de historia, de cultura, de tradiciones, de muchas cosas, pero me gustaría conocer hacia dónde pretendes llevar tu gestión en la gerencia, porque la gerencia tiene poco tiempo, no son muchos años, creo que cuando estaba Tony Gali, creo, no me hagas mucho caso, creo que por ahí fue que se creó esto de gerencia del centro histórico. Antes era el Consejo del Centro Histórico, que desapareció, a algunos gobernadores no les interesó y lo desaparecieron. Se hizo mucho trabajo desde la época en la que estuvo Vicky Taboada, por ejemplo, que esto fue hace muchos años, y se sentaron las bases para mucho de lo que hoy se ha hecho. Había reglamentos, había una serie de cosas. Pero la gerencia tiene poco tiempo y no me acuerdo quién fue la última gerente o el último gerente, no lo tengo en la cabeza. Sé que uno de ellos fue Sergio Vergara, eso sí, pero hasta ahí llego. ¿A dónde pretendes llevarnos en esta gestión, Berenice? Jesús Manuel, pues mira, compartirte que uno de los aspectos fundamentales que estamos abordando en el enfoque de esta administración en la gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural del gobierno que encabeza el presidente Eduardo Rivera tiene que ver con aprovechar el patrimonio como una herramienta para el desarrollo sostenible. Entonces, esta visión que nos permite utilizar o más bien emplear los recursos del patrimonio enfocados hacia el desarrollo sostenible, pues nos permite tener una visión mucho más amplia y mucho más integral de cualquier acción que genere la gerencia del centro histórico en favor de su patrimonio, no solamente el tangible, sino también el intangible. Digo, porque la conservación del patrimonio cultural no se limita en este caso únicamente a la preservación de los bienes materiales, sino que también está en un ánimo u objetivo de salvaguardar y compartir este patrimonio para mejorar la vida de las personas y el medio ambiente. Y en ese sentido, la gerencia del centro histórico tiene 3 ejes o 3 líneas de acción que son las fundamentales y que además están alineadas al Plan Municipal de Desarrollo. Por una parte, tenemos la línea de habitabilidad y de revitalización urbana, que tiene que ver con promover las condiciones socioespaciales para el uso y el disfrute del centro histórico y las áreas patrimoniales del municipio de Puebla por la diversidad de las personas.
Otra de nuestras líneas de acción, la segunda línea de acción, es la conservación y la regulación del patrimonio. Es decir, mantener el valor universal excepcional del centro histórico y las áreas patrimoniales como sitios vivos y detonantes de este sentido de pertenencia que tenemos los poblanos y las poblanas, de la expresión cultural y el desarrollo económico en el municipio de Puebla. Y finalmente, la tercera línea de acción que estamos manejando es la vinculación y la difusión del patrimonio, que nos remite a el fortalecimiento de la cooperación entre los diferentes sectores de la sociedad para la conservación del patrimonio, así como valorar y promover los atributos tanto materiales como inmateriales del centro histórico y de las áreas patrimoniales del municipio. Ante esto también quiero hacer hincapié, Jesús Manuel, que nosotros estamos alineados a uno de los 6 ejes principales que maneja este municipio, este gobierno municipal, que tiene que ver con Ciudad de 10. Seguramente ya has escuchado hablar de Ciudad de 10, Jesús Manuel. Sí. Oye, bueno, da para muchas pláticas esto. Hablas de 3 ejes y me quedo pensando, el ayuntamiento como tal de por sí no tiene mucho dinero. El presupuesto de este y de los ayuntamientos en términos amplios en México no son lo suficientemente buenos. A veces dejan deudas los que se fueron, a veces tienen que adquirir deudas los que están para poder solventar los gastos. Es muy difícil que un ayuntamiento le invierta dinero al patrimonio edificado, porque además el conjunto más importante de los edificios o son religiosos, por lo tanto son federales, o son del Estado, quizá alguno sea municipal, el Palacio Municipal en este caso, pero los demás son particulares. Y los dueños de los edificios históricos no están muy interesados en invertir para conservarlos, sino más bien en obtener los permisos o del INAH o de la gerencia o del ayuntamiento, de las instancias necesarias para obtener una plusvalía en la inversión que tiene. ¿Cómo logras solucionar este asunto? Es un asunto muy complejo, Jesús Manuel, como tú lo comentas, y además es un asunto que viene desde muchos años atrás, ¿no? Es una dinámica y que no solo compete al centro histórico de la ciudad de Puebla, compete también es una dinámica que están padeciendo todas las ciudades mexicanas patrimonio mundial. Y de hecho es uno de los temas que queremos subir a la agenda de trabajo de la Asociación de las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial. ¿Por qué? Porque actualmente contamos con menos recursos, con menos fondos a nivel federal y con mayores problemáticas un deterioro crónico que se ha ido dando en los sitios declarados, y ante esto nosotros, como autoridades municipales que estamos en contacto directo con la ciudadanía, tenemos que ofrecer alternativas o al menos poner el tema sobre la mesa, ¿no? Sí, tienes mucha razón con el tema de que la mayoría son propiedades privadas, propiedades que se están deteriorando, que se están abandonando, que se están despoblando. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo como gerencia de centro histórico, sobre todo quiero hacer hincapié en que somos un órgano gestor. Y como un órgano gestor necesitamos crear esa vinculación con distintas dependencias, y es lo que estamos haciendo a nivel primero del gobierno municipal. Y es algo que el presidente Eduardo Rivera nos fomenta como miembros del gabinete y como compañeros de trabajo, trabajar en equipo, trabajar en conjunto, trabajar de la mano. Después necesitamos, evidentemente, realizar gestiones también con el gobierno del estado y también con el gobierno federal, pero también podemos realizar gestiones a nivel internacional. Nosotros estamos en
hicimos un ejercicio en diciembre del año pasado, Jesús Manuel, fue uno de los primeros ejercicios con los que arrancó la gerencia del Centro Histórico en el marco del 34 aniversario de la Declaratoria de Puebla como Patrimonio Mundial. Invitamos a autoridades federales, autoridades de INA, México, de la Oficina de Patrimonio Mundial, de UNESCO, y abordamos tres problemáticas fundamentales que está padeciendo el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, y una de ellas es el tema del deterioro, ¿no? El tema del despoblamiento, para generar algunas líneas de acción. Y entonces esto también nos sirvió para hacer hincapié en esta problemática, y la Oficina de Patrimonio Mundial nos ha ofrecido realizar un proyecto piloto para la Ciudad de Puebla, y es parte de lo que también estamos trabajando. Trabajamos de la mano, por supuesto, con la dirección de INA, que está aquí en Puebla, y actualmente estamos también haciendo un censo de los inmuebles que se encuentran en el centro histórico y que presentan un nivel de deterioro. Oye, pero esto lo hacen cada X tiempo. Lo sé porque yo vivo en un edificio histórico, y periódicamente visitan y te revisan y te dicen, oiga, es que hay que revocar, hay que arrancarle, pues, que lo haga el vecino, porque los de junto reciben dinero del Estado y yo no, ¿por qué? Entonces empezamos con esta situación. Los propietarios o los inquilinos poco nos interesamos en eso porque no vemos el recurso. Pero en términos generales, el gobierno municipal cobró fuerza en el momento en el que los dueños de los inversionistas compraron edificios para hacer hoteles, por ejemplo. Uh-huh. El que está frente a la catedral, el de los Cantelli, bueno, de los socios de los Cantelli, que le subieron un piso y luego pues le subieron 1.5, no, eran 2, pero uno es más chiquito que el otro. Entonces, bueno, ahí Sergio Vergara se hizo bolas con las alturas. O sea, los buscan para el permiso, para construir. Y tuvimos un momento en el que todas las azoteas del centro de la ciudad, de los edificios altos, se llenaron de terrazas comerciales, bares, música a deshoras, las bocinas las colocan en las azoteas, se oyen por todas partes. Y lo de abajo, y el edificio, y las condiciones del edificio, las revisiones, sé que las hacen, se levanta un padrón, se dice la casa fulana tiene un daño de tal porcentaje y se recomienda hacer esto y no sé qué y mil cosas. ¿Cómo van a ayudar ustedes a los propietarios de los edificios históricos a darle mantenimiento si no tienen inquilinos, si no tienen locales comerciales? Porque un edificio histórico, para que tenga dinero, tenga ingreso, o es de una fundación, o renta los locales o hace los locales para poder tener dinero para poder mantener el edificio. Y ahí entras en un conflicto. Las condiciones del área se necesita modificar, tirar, abrir vanos, etcétera. Entonces ya te metes en un rollo con el INA, ya te metiste en un asunto diferente y no lo consigues hacer. Impuesto predial era una de las herramientas hace muchos años. No sé si seguirá todavía la política de hacer un descuento en el impuesto predial de los edificios históricos. Esto lo han hecho algunos presidentes municipales, ¿eh? Uh-huh. No sé quiénes, pero sí lo han hecho algunos y otros no. Otros dicen, no, pues si no me alcanza para la nómina, ¿cómo voy a andar descontando el impuesto predial? ¿Qué piensas de esto? ¿Puedes gestionar esto? ¿Te vas a meter en esto? ¿O eso es de la tesorería municipal y ahí no te metes? Por supuesto que tenemos que entrarle a esto, Jesús Manuel, porque es el tema, ¿no? La falta de pago de impuesto predial, la falta de certeza jurídica de los inmuebles. Evidentemente hay cuestiones que salen de las atribuciones de la gerencia, pero el tema se tiene que poner sobre la mesa, y se tiene que poner sobre la mesa con datos, con información. Entonces, ese es el trabajo que estamos realizando y esperemos a la brevedad ya tenerlo concluido. Como tú dices, muchas administraciones lo han tenido, sin embargo, muchas veces la información se va con esas administraciones, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es un trabajo en conjunto
Pero eso es como un delito, ¿no? Que uses el dinero de los impuestos para hacer los estudios y los levantamientos y te lo lleves. Eso es un robo. Pues tiene también que ver con una falta de profesionalismo, ¿no? Pero independientemente de meternos en esos temas, pues algo tenemos que hacer y no me puedo quedar con la excusa de no tengo la información. Tengo que generar la información Bueno, y la tengo que generar de la mano. Tienes 120 días en el cargo, o sea, tampoco puedes saberlo todo de la noche a la mañana. Yo te estoy poniendo un ejemplo ahí nada más Pero sí tienes mucha razón. Por Pero, ejemplo, fíjate, en el caso... Cosas como todo el mundo habla de los vendedores ambulantes, ¿no? Y pocos hablan de que muchos de los proveedores de los ambulantes son los bodegueros en los que se han convertido las casas del centro histórico, en bodegas, sí, no en casas habitación, ¿no? Son cada vez menos, por ejemplo, ¿no? Porque va la especulación con la plusvalía del predio. Poco se habla, por ejemplo, del deterioro que se causa en consecuencia de las bandas, de los grafiteros. Yo soy vecino del Museo Amparo y me da coraje. Lo pintan, lo arreglan, etcétera. Ya pasaron los grafiteros a todo el área donde tienen piedra, toda la parte se me fue el nombre técnico ¿De la cantera? Sí, pero tiene su nombre técnico, se me fue, el COVID. No, perdón, la consecuencia del COVID. Bueno, esa parte, ya llegaron los grafiteros. Los de enfrente también ya les pintaron. Los de la otra esquina también ya los pintaron. Los de la otra calle más allá ya les pintaron. ¿Ahí qué haces? No puedes poner un policía por cada calle. O sea, pero, y las cámaras funcionan, no funcionan. O sea, ahí a lo mejor la gerencia del centro histórico puede ser el conducto para gestionar, saber quién está haciendo eso. Sí, de hecho ya tenemos mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con Gobernación. Qué bueno. Para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con un equipo de inteligencia que nos está ayudando a identificar. Digo, hay muchas otras alternativas, muchas veces se han dado corredores destinados para que ellos lleven a cabo su arte, pero no en todos los casos se trata de arte urbano. En la mayoría de los casos lo que vemos en el centro histórico es vandalismo, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos terminando las obras en el Andador 5 de Mayo, acabamos de entregar la custodia del Parque Gutiérrez de Cetina y al otro día amaneció ya con un tag, ¿no? Un tag que vemos recurrentemente en el centro histórico. Entonces, sí, la gerencia del centro histórico tiene una responsabilidad en el sentido de armar estas mesas de trabajo, reunir a las autoridades que cuentan con la atribución para que nos ayuden o coadyuven a establecer estrategias que nos permitan mitigar esta problemática, porque por otra parte, la gerencia está emprendiendo otras actividades como el borrado de graffiti. Esto cuesta dinero. Esto cuesta, exacto, pero es como decir, si hay robos, aumentemos la cantidad de policías. Digo, no, nunca va a ser suficiente. Nunca. Necesitamos generar conciencia, educación, valorar lo nuestro. O sea, yo veo, por ejemplo, te lo voy a decir así tal cual, pero de pronto, desde que llegó Lalo, me imagino aprovechando el espacio vacío que se hace. Es obvio, que hay un vacío en el momento en el que se va una autoridad y entra otra, se quedan los mandos así como que no saben qué, no saben a quién hacerle caso, por dónde, y no falta el comerciante que saca en el centro histórico su anuncio de bandera, que durante muchísimos años estuvieron prohibidos los anuncios de bandera. De pronto en ciertas administraciones, no digo cuáles, ahí lo dejamos a la historia, aparecen los anuncios de bandera. ¿Quién patrocina los anuncios de bandera? La refresquera, la cervecera, la alcoholera. Ellos te regalan los anuncios para que los pongas en la fachada. Ahí yo creo que sí el consejo, la gerencia del centro histórico sí puede emitir un comunicado diciendo es permitido o no es permitido la alteración de
del tamaño, de los colores, de las luces, de los anuncios? Sí, por supuesto, porque además tenemos la atribución para dar una factibilidad de anuncios. Entonces, Claro, en tenemos la el normativa. reglamento ustedes tienen que decir si se autoriza el tamaño del anuncio, ¿no? Así es, pero la mayoría de los casos son cuestiones de personas que instalan anuncios que están fuera de norma. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y los visitamos. Se les hace una primera visita, una primera invitación. Pero si no hay resultado, entonces ahí sí tiene que entrar, ya entra desarrollo urbano junto con otras dependencias para bajar el anuncio o para aplicar la sanción. Porque como tú dices, necesitamos generar la educación, pero muchas veces esto no es el único recurso y necesitamos aplicar la norma y que la norma sea respetada. ¿Será Pero que la norma no se conoce, no se publicita lo suficiente? puede ser, Jesús Manuel. De hecho, por ejemplo, nosotros ahorita estamos por publicar una guía para comunicar. Tú quieres tener un anuncio, cuáles son las medidas, entender por qué un anuncio no se amarra de un balcón, no se amarra de una luminaria, no por una cuestión estética, sino por una cuestión de seguridad a terceros, porque puede correr un viento, mover la lona, que jale el balcón, a lo mejor estructuralmente no está bien sujetado y que provoque un daño no solo al inmueble, sino que provoque un daño a terceros. A los ciudadanos, a los que van caminando, claro. Exactamente, pero por ejemplo, en el tema de grafitis, Jesús Manuel, a través del organismo operador del servicio de limpia, ya limpiamos los grafitis de algunas de los ejes principales del centro histórico con una tecnología suiza que permite el borrado de grafiti sin perjudicar el poro de la cantera. Únicamente lo hicimos en materiales pétreos, en canteras, y esta acción la estuvimos haciendo había unas maquinitas exactamente. de arena. Exactamente, esas. Ahora, que eran de una constructora que fue beneficiada en el gobierno bueno, es otra cosa, pero sí hay equipos, o sea, sí hay herramientas para hacerlo. Pero ¿qué pasa con los colores de las fachadas, por ejemplo? Algo tan simple. ¿Cuáles son los colores que se permiten en el centro histórico? ¿Siguen siendo los mismos cuando la declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad se han modificado? Se han modificado, Jesús Manuel, y de hecho ahorita tenemos un avance porque originalmente la paleta de colores, tú conocías los colores, pero eso nos permitía, es decir, no venían con códigos ni con pantones, entonces eso te permitía a ti como ciudadano darle la lectura que tú quisieras a un color. Entonces ahora lo que hizo INAH fue poner los códigos de los colores y nosotros vamos a hacer difusión de esa paleta de colores para que ya no exista la ambigüedad. Muchas veces lo que sucede es, ante la falta de información, existe la acción o la ambigüedad y la justificación de una acción que no está justificada. Entonces, la verdad es que la gerencia necesita hacer, y es lo que está haciendo, una difusión importante sobre la norma y en un lenguaje terrenal, en un lenguaje amigable a la ciudadanía. Conocer, si quieres pintar tu casa, qué trámite tienes que hacer, cuáles son las paletas de colores, si quieres hacer una obra menor, si quieres colocar un anuncio, porque en la medida que tengamos mayor difusión, habrá menos también la falta de conocimiento sobre la norma. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A lo mejor la norma no se conoce. Los que vivimos o los que tenemos una propiedad en el centro debíamos conocer la norma por nuestro propio interés como cultura general. Los que vienen de fuera quizá no. Los arquitectos, los desarrolladores inmobiliarios, los comerciantes que llegan de otra ciudad, es que en Guadalajara sí se puede, es que en Monterrey sí se puede. Siempre te ponen esos ejemplos. ¿Por qué allá sí y ustedes no? Pues será que nosotros tenemos un patrimonio modelo y ustedes no. Ustedes lo tiraron, hicieron sus macroplazas, ¿no? Entonces, no tienen de qué presumir, nosotros sí. Exactamente, y eso es lo que tenemos eso que cuidar aquí en Puebla. Quizá que haya que despertar entre la gente, ¿no? Sí, Puebla tiene un valor universal excepcional
y un paisaje urbano histórico que debemos conservar. A lo mejor a algunos se les hace esto muy simple, pero la verdad es que esto es lo que le da identidad. ¿Qué nos distingue a Puebla de cualquier otra ciudad en el mundo? Su talavera, su cantera, sus argamasas, su arquitectura, su traza urbana que sigue estando intacta. Y eso es lo que tenemos que cuidar, porque eso es una herramienta, como yo te decía al principio, para el desarrollo sostenible que nos puede coadyuvar a generar una mejor dinámica social, económica, en todos los sentidos. No veamos únicamente el patrimonio desde la perspectiva de la regulación, ¿no? O de la Claro, perspectiva de lo que sí claro, puedo y lo que no puedo claro, hacer, sino una claro. herramienta para el desarrollo económico, una herramienta Ok. para la cohesión social. Oye, una especie de identidad, el orgullo de tener el patrimonio que tenemos. Así es, así es. Que no, o sea, como no sé si viste la campaña que se hicieron de los tenis de Talavera, Sí, de una buenísima. marca. Leí comentarios en contra y dije, al contrario, hay que darle las gracias a los Eso, de la Adidas, o no sé quién fue, ¿no? El que hizo los tenis de exactamente, Talavera. Sí, buenísimo. es llevar el Me gustó, orgullo me gustó. poblano a, a una escala a nivel internacional. Claro, pero defecto, la pseudo talavera que se pone los domingos en el mercadillo de los sapos, que es una cerámica que viene de Guanajuato, de Guadalajara, y no es talavera. Y nadie les dice nada. No hay un inspector, no sé de qué rubro, no sé de qué ámbito sea esto, no sé si la Secretaría de, no sé, pero oye, no pongas esto en el mercado de los sapos, donde se supone que son las antigüedades, y estás vendiendo muñecos de plástico, estás vendiendo cosas falsas, talavera falsa. Bueno, Espérame, eso es parte de tener un objeto icónico. Me hace pensar, por sí, ejemplo, pero cuando ¿por vas qué a... lo promueves como algo Ah, original en no, el espacio del centro histórico? definitivamente, no es Creo que algo que ahí no. podamos promover. Al contrario, el proceso de Talavera ya es un proceso que hace parte, el proceso artesanal de la Talavera ya está protegido por la UNESCO, ¿no? Sí, Como parte del patrimonio inmaterial. Y entonces, eso nos permite precisamente proteger el proceso, proteger los talleres, todo lo que gira en torno a la legitimidad de la producción de Talavera y poder difundirlo sí, y que, sí, y que las sí. personas lo En los conozcan. sapos no hay un anuncio que diga Talavera Poblana, no lo hay. Pero todas las piezas que ves, los que somos de Puebla, pues sí identificamos una y otra, ¿no? Por supuesto. Dice, oye, esto es de Guanajuato, man. Uh-huh. Y la hacen idéntica, con los mismos colores, pero levantas un plato, una taza y dices, no, espérate, esto no tiene nada que ver. Sí, El claro. turista que viene, mira esta Talavera y se la lleva, ¿no? En Es fin. parte del folclore y de... Dime una cosa, Berenice Vidal, ¿dónde entran en tu proyecto, en tu gestión, las universidades, los especialistas, los investigadores de estos temas? ¿Los estás tomando en cuenta? ¿Hay alguna representación en la gerencia? Sí, por supuesto. Entran en todo momento, Jesús Manuel. El capital que tenemos en Puebla en términos de investigación Es es muchísimo, muy alto, es mucha muy alto, investigación, ¿sí? es muy importante. Puebla es un campo de cultivo, lo podríamos decir así, en términos de arquitectura, de patrimonio que tenemos que hacer uso y recurso a ello. Y eso tiene que ver también con la promoción y con la vinculación. No es solo promocionar el patrimonio, sino con quién nos vinculamos. Y evidentemente nos vinculamos también con el sector universitario, tanto privado como público, tanto para realizar ejercicios con los estudiantes como para abrir líneas de investigación o como para contribuir con los proyectos y programas que tenemos emprendido con la gerencia. Hace muchos años había un programa, no sé si todavía exista, de la UNESCO, escuelas UNESCO, algo así relacionadas con el patrimonio, donde a los jóvenes estudiantes de, creo que primaria, les daban clases de temas relacionados con los centros históricos y los convertían en promotores de La cátedra conservación. UNESCO. No sé cómo se llama el programa, pero hace muchísimos años, no sé si siga vigente. Quizá valga la pena ponerlo en valor.
Fíjate que no he checado ese tema, Jesús Manuel. Sí Es sé con la que, UNESCO, escuelas UNESCO no sé qué, sí de sé que patrimonio. existe la cátedra UNESCO, eh, La cátedra UNESCO, ajá, pero no sé, eso a que lo se mejor promueve a través de es a una nivel universidad. universidad, así Sí, es. no, esto es a nivel escolar. Pero también lo que estamos haciendo, Jesús Manuel, es tocar las puertas de todas las universidades para poner el tema del patrimonio en su agenda y no únicamente en las licenciaturas de arquitectura. Sí, También sí. porque el tema de patrimonio es multidisciplinario, requiere de personas en derecho, economistas, antropólogos, sociólogos, arquitectos, ingenieros. Entonces, mostrar cómo desde sus estudios hay una incidencia o pueden contribuir en materia de el patrimonio que tenemos en Puebla. Ahorita tenemos varios ejercicios que estamos desarrollando con la UAP, con la Ibero, con el TEC de Monterrey, y precisamente no estamos únicamente con arquitectos. Ahorita estamos en un taller, por ejemplo, de paradiplomacia, con relaciones internacionales y con alumnos de derecho, desarrollando un proyecto en uno de los barrios del centro histórico. Entonces, todas las disciplinas son bienvenidas, porque al fin y al cabo, el centro histórico es un pequeño territorio dentro del territorio municipal que tiene todas las dolencias, que tiene varias carencias, pero también tiene todas las oportunidades y todas las fortalezas, a diferencia de otras áreas del territorio municipal. El centro histórico tiene una gran riqueza en todos los sentidos, pero también por ser ese punto atractor del territorio municipal, también tiene problemáticas diversas. Está bien. Muy bien, pues te deseo mucha suerte y te ofrezco nuestro espacio para divulgación, para información. Soy un convencido de que el centro histórico necesita de la atención de todas las disciplinas, como lo has dicho, y yo le pondría también la de los medios de comunicación. Creo que podíamos ayudar y no desayudar a tener una mejor gestión en esta gerencia. Muchas gracias por la confianza de estar con nosotros. Muchas gracias, Jesús Manuel, y gracias también a tu auditorio por permitirnos este pequeño espacio para platicar sobre los proyectos que tiene la gerencia del centro histórico y este nuevo gobierno municipal. Muy bien. Te vamos a estar molestando a lo largo del año. Muchas gracias, con mucho gusto. Gracias, buenos días. Buen día. Considerada una de las más representativas tabernas ilustradas de Madrid, Casa Siriaco abrió sus puertas en 1887, cuando fue una tienda de vinos. En 1929 se abrió el espacio de comidas bajo la dirección de Siriaco Muñoz, uno de los dueños. Cerró y recientemente, hace unos 4 años, volvió a abrir. Famosa su gallina en pepitoria, receta centenaria, quizás superada solo por Tere, la esposa de Miguel de Frutos de la Fuencisla, cerrado ya hace varios años. Selacaín no había reservado, pero se acercó al número 88 de la calle Mayor, un breve paseo, y se apuntó en la barra para esperar mesa bajo la promesa de pedir de la carta y no del menú diario tan socorrido por los madrileños. Cada día ofrecen platos tradicionales a buen precio. El aventurero fue llamado e invitado a sentarse en un rincón, mantel blanco para él, a diferencia de quienes pedían menú, vino de la casa, denominación de origen Toro, y de entrada el antojo del día, un pisto manchego con huevo frito, como Dios manda, le dijo el camarero. Vaya experiencia, volver a Siriaco tantos años después y encontrar todo tan igual, las mismas ofertas, los callos a la madrileña con garbanzos y el pisto. Alguna vez su amigo Abraham García, de Viridiana, le había confiado una duda sobre el origen del pistore,
el machacado de los romanos representado en la Mancha por este ancestral plato modificado con la influencia de los productos de América. Según Abraham, el pisto tuvo su origen en Bagdad, donde las verduras del huerto eran acompañadas de membrillo. Luego, los españoles dejarían el membrillo y pondrían los pimientos verdes primero, rojos después y, por supuesto, el jitomate, tomate para los españoles. Abraham además aconsejaba añadir hinojo, calabacines, setas de cardo y cenderuelas, todo un poema. Pero en Siriaco se come lo tradicional. El plato llegó. Calabacines, pimientos, cebolla, quizá un aroma de laurel fue percibido por Salacaín. Los tomates triturados y, por supuesto, como una corona sobre el pisto, el huevo estrellado de puntilla con la yema lista para ser reventada por el pan. Vaya agasajo. El aventurero comió lentamente, masticaba y bebía el vino de toro, esperando la llegada de los callos a la madrileña. Y entonces recordó aquella receta poblana de un plato llamado también pisto, lejano al manchego. El pisto de las tías abuelas del aventurero era para curar enfermos. Se trataba de un caldo de aves consumado, le decían, y se hacía con trozos de vaca, gallina vieja, huesos de vaca, cebolla, clavos y algo de recaudo. Salacaín comió tranquilo, repasó la cantidad de fotografías y dibujos en las paredes y recordó a Valle Inclán, cuyo nombre aparece en la fachada de Casa Siriaco, no en balde, pues en la obra teatral Luces de Bohemia, el escritor sitúa al protagonista, Max Estrella, precisamente en Casa Siriaco, donde el poeta ciego, miserable, emprende su trágico peregrinar nocturno por las calles de Madrid. Pero esa es otra historia.